pulmonar o algunas valvulopatías. La siguiente. En el caso de de los antecedentes personales no patológicos, pues aquí, más que nada de hacer énfasis en los hábitos higiénicos y en la vivienda, nos podemos enfatizar en el número de personas o el hacinamiento. Porque como les mencionaba, cuando hay estos pues lugares pues cerrados, va a favorecer el contagio de infecciones estreptocócicas, más que nada. A su vez, nos vamos a enfocar más bien en la dieta. Esto pues son pues cuántas comidas realiza al día, si se respeta los horarios y sobre todo pues el contenido, ¿no? ¿Qué es lo que consume más? Si son carbohidratos, proteínas, grasas y esto, porque pues ello nos puede, como les mencionaba, dar o hacer énfasis a alguna, pues sí, alguna enfermedad, ¿no? Como la diabetes o la hipertensión, ¿no? Sobre todo si hay el consumo de sal. Y eso agregándole, pues, pues alguna enfermedad que venga de genética, ¿no? Asimismo, hacer énfasis en las toxicomanías, sobre el consumo de estas drogas, el alcohol y sobre todo, pues, el tabaco. Sin olvidarnos también de que el estrés emocional, nos baje o es más bien un factor de riesgo coronario. La siguiente. Respecto, o lo del siguiente apartado son los antecedentes personales patológicos. Aquí lo que les mencionaba. Hacer énfasis en las enfermedades de la infancia, por ejemplo, si hubo un brote de fiebre reumática o bien antecedentes de hematuria. Lo mismo, las enfermedades cardiovasculares previas, sobre todo igual si hay presencia de algún infarto al miocardio, arritmias o asociadas como la diabetes o la hiperlipidemia. A su vez también hacer este énfasis sobre los antecedentes quirúrgicos, sobre todo si hubo previo a alguna cirugía cardiovascular, ya sea un bypass, un reemplazo valvular, un stent y todo eso, ¿no? Y también enfocarnos si toma algún medicamento, igual si es referente hacia alguna enfermedad cardiovascular o bien si hay una alergia a algún medicamento pues derivado de ellos, ¿no? También se mencionaba o en la bibliografía que consulté, que también si hay, no sé, énfasis en algunas como patologías, en algún soplo, pues ya sea referente o en interrogatorio referente pues a ese problema, ¿no? Inclusive igual si nos hablan de previa este, hipertensión arterial, pues hacer énfasis en qué órganos blancos, pues puede venir de ahí, ¿no? Hacer eso sí muy, muy específico. La siguiente. Respecto al padecimiento actual, esto ya, como lo sabemos, pues hay que interrogar referente a la fecha de inicio, la fecha en la cual pues se percata de este padecimiento. La sintomatología son estas molestias que presenta y que nos pueda a nosotros pues orientar a un diagnóstico. La evolución. Este es el tiempo que desde el inicio de la sintomatología hasta que se presenta nuestra consulta. Asimismo, la terapia empleada, que va a ser este tratamiento aplicado, pues previamente ya sea la fecha en que se realiza nuestra historia y bien nuestro estado actual. Aquí es o enfocarnos bien a la sintomatología. La siguiente. A su vez, aquí ya sea, bueno, yo he visto que como tal sí se puede seguir así la regla de los apartados, sin embargo, también estos se pueden hacer antes o después, o irnos simplemente pues igual a la exploración física. Pero en este caso, si vamos a hacer el interrogatorio por los aparatos y sistemas, en el caso pues cardíaco, pues nos vamos a enfocar hacia hay presencia o síntomas del dolor precordial, palpitaciones, si se encuentra tos expectoración, si hay síncope, edema, disnea, fatiga, náuseas, mareo, vértigo. Y lo que nosotros, pues literal, vamos a hacer énfasis es hacia la localización, en donde se ubica, si hay una irradiación, la calidad se refiere a, pues, cómo es este síntoma signo síntoma, la cantidad es igual que tan intenso es, el horario es desde cuándo comienza,
cuánto dura y con qué frecuencia se presentan, o sea, al día. Las circunstancias en las que ocurren van a ser todos estos factores ambientales, inclusive pues estas, pues sí, lo que se lleva al día a día, ¿no? Las actividades, las reacciones. También igual factores que pueden mejorar y empeorar, ya sea si con algo aumenta o con algo disminuye, y si hay algunos otros síntomas acompañantes. La siguiente. Eh, Como tal, pues ya empezando con con la sintomatología, lo que les mencionaba, que una de ellas va a ser la angina cardíaca. Se menciona que es un síndrome clínico caracterizado por molestias o dolor precordial. Estos van a ser producidas por una isquemia miocárdica transitoria. Sin embargo, se mencionaba que el origen como tal va a ser esta falta de riego coronario por una oclusión de una arteria coronaria. Aquí se mencionaba que esa puede ser completo o parcial. Asimismo también puede ser transitorio o permanente. Y bueno, aquí en lo que les quise hacer referencia en las imágenes es un poquillo, bueno, muy simplificado de la fisiopatología, que como conocemos, pues estas se pueden dividir en varios, hay varios tipos, ¿no? La angina estable, que esta es la más común y ocurre ya sea por un esfuerzo físico o un estrés emocional y básicamente pues se alivia con ya sea con descanso o una medicación. La angina, bueno, en lo general se da por una placa de ateroma, ¿no? La siguiente va a ser la angina inestable. Esta se mencionaba que era como más impredecible y esta sí puede ocurrir ya sea en un reposo o en un esfuerzo. Aquí su característica era que era como un dolor más intenso y bueno, se consideraba como la más peligrosa y que podía ser, ¿cómo decirlo?, como presencia o de un posible infarto al miocardio. Es por ello que, como se ve en la imagen, hay una alteración de la placa y una agregación plaquetaria. Y la angina variante o la Prince-Metal, esta, si nos acordamos, era causada por un espasmo, ya sea temporal igual de las arterias coronarias, lo que va a reducir pues temporalmente como el flujo sanguíneo, ¿no? Ahí también les puse una pequeña clasificación de las cuales nos describe igual la angina solo de esfuerzo, la de esfuerzo moderado, con esfuerzo leve o angina de reposo. Y al lado, pues los posibles, los síntomas de la angina, ¿no? El dolor precordial, lo que les mencionaba, que se puede inclusive irradiar hacia el cuello, la mandíbula, la sensación, la dificultad más bien para respirar, la sudoración excesiva, náuseas o mareos. La siguiente. En el caso de la disnea cardíaca, esta se menciona como la sensación de falta de aire o bien de ahogo. Se menciona que son o se da por algunos padecimientos que impidan el llenado del ventrículo izquierdo, que va a interferir con la hematosis. Por ejemplo, cuando este ventrículo no puede bombear pues esta sangre, se va a acumular en las venas pulmonares, lo que va a aumentar pues esta presión ahí. Entonces, como se ve en la imagen, se produce una congestión, una congestión pulmonar que va a dificultar este intercambio de los gases y es lo que nos va a producir la disnea. Y igual ahí les puse algunos padecimientos que lo ocasan, los que les mencionaba, aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, o bien si hay una disminución de la distensión ventricular o de la relajación ventricular. Y su origen, como les mencionaba, pues es la hipertensión venocapilar pulmonar. Y pues ahí también les puse una pequeña clasificación de la disnea, que lo clasifique en asintomático, leve, moderada o severo. La siguiente. En el caso del edema cardíaco, se menciona como una acumulación anormal del líquido en el tejido subcutáneo, ya sea localizado, por ejemplo, normalmente en los miembros inferiores, la cara o el abdomen, o generalizado.
Básicamente, lo que se va a producir o su origen es esta hipertensión venosa sistémica por un impedimento del llenado del corazón. Si lo podemos como comparar con el otro, pues básicamente aquí la característica es que va a haber una incapacidad del ventrículo derecho, pues para bombear esta sangre, ¿no? Pero aquí la diferencia es que se va a acumular sangre, pero en las venas sistémicas. Y eso es lo que nos puede llevar al edema periférico, sobre todo en los miembros inferiores. Y pues igual aquí es donde hay una falla de la bomba cardíaca, como bueno, en el cuadro que les puse de la fisiopatología, y pues hay una disminución del gasto cardíaco y todo ello. Y pues igual, ahí les puse las cosas, que ya sea que sea por un aumento del volumen diastólico, pero en este caso de ventrículo derecho, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca derecha, o bien porque hay un impedimento del llenado del ventrículo. La siguiente. En el caso de las palpitaciones, aquí se menciona que es la percepción consciente, pero del latido cardíaco. Esta se mencionaba que se puede presentar ya sea de en forma continua o por largos periodos de tiempo, ¿no? Y son de aparición o desaparición gradual. Aquí alguna de sus, pues sí, de las características es que, por ejemplo, en la taquicardia sinusal, ese acontece con la ansiedad. También puede haber, o se puede presentar por la ingesta de algunos medicamentos, con efecto anticolinérgico, por ejemplo, algunos antiespasmódicos o adrenérgicos, ajá, o bien se pueden presentar en algunas enfermedades como la anemia o el hipertiroidismo. Y también, pues ahí les puse un cuadrito, eh, así básicamente, ¿no? Rápido, sobre la causa que lo puede, pues, detonar. Por ejemplo, de las causas rítmicas, puede haber estas extrasístoles, ya sea auricular o ventricular. Puede haber igual la fibrilación ventricular, algunas taquicardias sinusal o ventriculares. A su vez, también pueden ser no arrítmicas, ya sea por alguna enfermedad sistémica, como les mencionaba, o algún tipo, ya sea de medicamentos o trastornos psiquiátricos. La siguiente. En el caso del síncope, esta se menciona que es la pérdida transitoria de la conciencia debido a un déficit del riego cerebral. Es decir, que va a haber una alteración ya sea de nuestro ritmo cardíaco o bien una baja presión arterial. Entre sus síntomas, pues se encuentra que nos puede generar esta palidez, frialdad, sudoración o esta visión borrosa. Lo más común o que nosotros pues reconocemos son estos reflejos vagales, ¿no? O inclusive la hipotensión ortostática, que es pues el cambio de la presión de, no sé, cuando estamos parados a cuando nos acostamos, ¿no? O inclusive algunos fármacos antihipertensivos. Y por ejemplo, igual ahí les puse una tablita de la etiología, y en los cuales los divide, en este caso de origen cardíaco, pues igual las arritmias, alguna disfunción miocárdica o bien la obstrucción de la salida ventricular, que eso es básicamente su origen, que va a ser una obstrucción a la salida de la sangre del corazón, ya sea por una estenosis aórtica pulmonar o un tumor benigno, pues sí, el mixoma, que es un tumor benigno de la aurícula izquierda, sobre todo. La siguiente. Y la lipotomía, esta se menciona que es una sensación de desvanecimiento, pero aquí la característica es que no va a llegar a perder la conciencia. Básicamente va a tener la misma etiología y los mismos síntomas que el síncope, solo que este va a ser de menor gravedad o intensidad. Y entre sus causas principales, pues tenemos el ejercicio físico, algunas condiciones ambientales, sobre todo si se está expuesto como al sol o al calor, o si hay una deshidratación. Y pues eso sería todo. No sé si hay una pregunta
o referente. De hecho, el tema fue muy cortito y yo lo traté como de simplificar mucho. No sé si hay algún problema o duda. Muy bien, vamos a salir por favor de la presentación. Sí. Nos ponemos todos en galería. Muy bien, doctores, el tema semiología. A lo mejor para algunos es un tema tedioso, no me gusta la semiología. Yo quiero ir a lo principal, ya la enfermedad. A mí me dijeron que infarto, a mí me dijeron que la angina. Yo quiero ser un experto en electro. Pero es tan importante la semiología como un tema en cualquier tema, especialidad, en cualquier rotación, a tal grado que de todos los diagnósticos de cualquier enfermedad, ustedes se van a neumología, a nefro, a cualquier lado. Simplemente la semiología, preguntar, ese arte de preguntar, obtener datos, el interrogatorio, hacer un análisis del complejo sindromático que tiene el paciente, llevando esta secuencia lógica de la semiología, ya el 50% del diagnóstico ya está en la pura semiología y no lo hemos tocado al paciente. Vamos a ver el día de mañana después la exploración física en este caso aquí es cardio, o lo que estamos dando es el tema de cardio, y aporta otro 25% nada más. Inclusive te reafirma un más todavía lo que ya la semiología ya te decía. Prácticamente del diagnóstico ya está hecho desde la pura semiología. Y los estudios de gabinete, los estudios de imagenología y todos los demás confirman lo que el diagnóstico ya estaba desde antes, ¿no? Entonces, pues de tal importancia ese arte de obtener información, la semiología. Y esta semiología no se puede transmitir de yo, mi experiencia, ya se las doy, se las paso, se las filtro y ustedes tienen que cometer el error, ensayo-error, de hablar, enfrentarse de frente a frente con un paciente. Y esa habilidad no se adquiere con enseñándoles yo ahorita, hagan esto, hagan aquello otro, muy bien, te felicito, hay que preguntar esto, como si fuéramos máquinas, como si esto fuera tan inhumano incluso. Tenemos un ser enfrente de nosotros que tiene sentimientos, el paciente psiquiátrico, que además viene con una enfermedad, viene depresivo y tiene aparte diabetes, hipertensión y viene con angina de pecho. O viceversa, tenemos que tener un trato especial con el infante, el niño, el trato especial con la mujer o el adulto mayor, el anciano que ya no escucha, el abuelito. Y no se aplica esta semiología para todos, como si fuéramos personas pues que no tenemos así. Usted pregunte y dígame, pero ¿qué no escuchó usted que le dije esto? Entonces ese trato ustedes tienen que, como médicos, ensayar. Y pues de eso se trata. Ustedes están en aprendizaje y toda la semiología empieza también desde lo más básico. ¿Quién es usted? Y la edad pues también ya nos empieza a decir, no, estamos ante un niño, un joven. Y como joven pues seguramente hace cosas de joven, ¿no? Va a la escuela, juega, y lo que sea, ¿no? Pero también se siente mal, tiene derecho y lo lleva a su mamá. A mi hijo de 10 años, a mi niña se desmayó, ¿cuántas veces pasa, no? Se desmayó en la escuela y lo traigo, aquí está, se desmayó en el recreo y se desmayó. Bueno, y yo no sé si fue un golpe de calor. Yo no sé si ya tenía un soplo de nacimiento y no le ha hecho caso a la mamá. Yo no sé si se fue a la escuela y no desayunó. Pues pregunten, nombre, edad, lugar de origen, etcétera, en qué año vas y cuáles son esos antecedentes que tiene esta persona. Yo no soy adivino. El que no pregunta no va a obtener la información y el paciente no es médico. Pareciera fácil que el tema de la semiología es que es tan fácil la medicina, por eso no cualquiera puede ser médico o se nos dificulta que pensamos en que el paciente va a llegar ya con el diagnóstico. Tengo esto, esto y esto y esto, y usted qué cree que tengo. No, empieza desde el médico la función. Y esa función, desde, bueno, la ficha de identificación, los antecedentes ya en una persona pues ya de cierta edad,
Nuestra constelación de pacientes que, como ustedes van a ver, son pacientes ya de entre 20 a 60 años, por así decirlo, el grueso de la población. Y ya con una edad productiva, yo ya estoy estudiando en una universidad, trabajo y estudio, o soy jefe de familia, o la señora, yo soy ya la madre de dos, tres hijos, soy así, y también tengo síntomas. Y ya después, ya un poquito menos, ya el adulto mayor, después de los 60 años, que ya es menos, ¿no? Entonces, el grueso de la población, pues son preguntas que hay que hacer en cuanto a, bueno, usted ya viene en esta etapa, pero ¿qué hacía antes? Antecedentes personales no patológicos. Y de estos no patológicos, bueno, y no hay que hablar mal de nadie, ¿no? Pero yo no conozco quién es usted. No, nada más se trata a preguntar, ¿usted fuma? Él va a decir, o él o ella, no, ¿cómo cree? Yo no fumo, yo no fumo. Pero ¿por qué no la pregunta que hiciste mal, fumaba, es decir, pasado? Ahí sí, al menos que el paciente nos falsee la información, bueno, sí, va a decir la verdad, sí, 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 fumé, pero eso ya no fumo, ¿eh? ¿Cuándo dejó de fumar? Ahí va la segunda pregunta que no quiere contestar. Bueno, hace un mes. Número tres, ¿cuántos años ha fumado? ¿Por qué? Porque fumar, los hábitos, tres cosas: fuma, alcohol, drogas, esas son cosas de las enfermedades cardíacas y tiene tal trascendencia que el tabaquismo, ya hoy día los que fuman, pues compran en una cajetilla y ya no viene el nombre comercial de la venta, ahora bien, ya no viene, ahora viene un feto allí, ahora viene una persona con una imagen que se está infartando, ahora viene una persona con enfisema, con la advertencia: si usted quiere fumar es bajo su riesgo. Así que fumar 20 años, no nada más así, quién sabe, yo no sé por qué. Bueno, sí, entonces, ok, está bien, fuma, ha fumado, etcétera, pero dígame más información, yo quiero. Pero no lo va a decir por sí mismo. ¿Cuántos cigarros ha fumado usted, señor, señora? La época más intensa y por lo tanto, pues también hay que hacer un índice tabáquico para ver cuál es el riesgo de enfermedad pulmonar EPOC y también cuál es su riesgo cardiovascular por haber hecho eso. Bueno, pues entonces ya, ok, aquí tiene. Y no es palomita tabaquismo, sino me voy dando una idea, ¿no? Esta persona, que además, por así decirlo, es un ejemplo, lo estoy viendo enfrente de mí, él está platicando, diciendo, está gordito, no se ve sano, se ve cianótico, se ve mal. Todavía no, pero quiero interrogarlo, ¿no? También, no, yo no fumo. Bueno, no fuma, pero ¿a qué se dedica? ¿Qué ha consumido? ¿Consume alcohol? Y más en los pacientes jóvenes, ya en edad de que estas cosas de consumo de alcohol, ya jóvenes adolescentes de secundaria, preparatoria o ya. ¿Y por qué el alcohol? El alcohol es tóxico a ciertas dosis y está bien descrita la miocardiopatía alcohólica dilatada, el riesgo cardiovascular también y para otras enfermedades también. ¿Y qué tal si, bueno, entonces, y a lo mejor no tienes esas enfermedades cardíacas, pero sí tienes cirrosis también, tanto ha que tomado y esto, aquello, otro, la frecuencia, la intensidad y etcétera, ¿no? Se pregunta. Y hoy día es muy importante que ustedes pregunten en forma habitual en personas muy jóvenes, drogas, y no nada más así de usted hace esto, pregunten: cocaína, marihuana, se inyecta, ha inhalado, a lo mejor yo no conozco pero a preguntar, ¿usted ha hecho este tipo de cosas? Y van a sorprenderse la cantidad de ocasiones que les van a contestar sí. Ok, entonces resulta, por haber hecho algunas preguntas tan básicas, haber llevado una secuencia lógica de la historia clínica, así rápida también, no tampoco nos vamos a extender mucho en pacientes que no es necesario, en adultos, en ancianos, que vamos a preguntarles ilógico, no tienes sentido común, tu médico también. ¿Cómo le preguntas eso a un anciano, a una que sí drogas esto? Entonces, al joven sí, y más
cuando vean tatuajes. Y tatuajes los vemos en el cuello, piercing, los vemos aquí, vienen así. ¿Quién sabe qué cosas ha consumido, se ha inyectado para estar tan drogado, para haberse hecho esas cosas? Y muchos van a contestar, sí, sí, ok. Y resulta, ¿a qué se dedica usted? Es camionero, trabaja en las carreteras. ¿Y qué creen? ¿Con qué creen que se mantiene despierto 24, 48 horas para llevar la carga desde aquí hasta la frontera sin dormir? Pues con estimulantes. Y todavía no llegamos al padecimiento actual. Y resulta curioso, ¿por qué viene? Tengo palpitaciones, me duele el pecho. Pues ¿por qué será, verdad? Entonces preguntas, el que no pregunta no van a contestar por sí mismo, piensa el paciente, yo vengo con esto y, usted tiene esto y quién sabe, no sé yo por qué, todo tiene explicación. Y entonces el ejercicio, bueno, ok, entonces no todos son de ese tipo de hábitos. También hay personas, usted hace ejercicio, sí, que también cantidad de ejercicio hace, cuánto le dedica al descanso. Y hoy día también, personas que hacen mucho ejercicio, pues también preguntar, ¿usted consume cosas indebidas que para aumentar masa muscular, proteína, toma anfetaminas, toma esto? Es que, doctor, yo quiero parecerme a, quién sabe, el de la película que ya va a salir, se estrenó ayer y yo quiero mi imagen es, pues sí, estás, aparte que te vea, ¿no? Alguien que sepa de estas cosas psiquiátricas, porque quién sabe esas cosas que estás haciendo y desde cuándo. Y resulta también arritmias, proteína, músculo cardíaco, hipertensión en el paciente joven. Me duele la cabeza. A mí me dijeron que me encontraron 140 o 150 de presión. ¿Y por qué será, verdad? Entonces, eh, antecedentes personales no patológicos. Y comentó la doctora, ¿no? El estrés social, el que si son oficinistas y que si hay personas también bien obsesivas, compulsivas, jóvenes que eh, pues ahora sí que no tienen nada de esas cosas anormales de consumo de nada, etcétera, pero sí cómo se dedican al estudio, después de aquí se van a otro lado, se van a, etcétera, tienen tantas actividades y a qué hora descansas, cuánto café tomas al día. Y me han contestado cada cosa, que si a un refresco le ponen una tableta de aspirina, y que si hace burbujas, que si se toman quién sabe cuánto café en la noche, que si se toman y no les digo yo nombres ahorita por no, que con esta tableta quedo despierto toda la noche y con esta tableta estudio, quién sabe cuántas cosas hacen y todo eso tiene efectos adversos. Pero pues el paciente que dice, yo encontré la solución a todo y creo que todo me va a salir bien, no es cierto. A tal grado que por eso vienes ahorita a consulta, te falta el aire, tienes palpitaciones o te desmayaste de plano, síncope, o lipotimia, que es el presíncope. Bueno, ya estoy saliendo del tema. Pero lo interesante viene ahora sí ya cuando entramos a los antecedentes personales patológicos, llevando esta secuencia, ¿no? Y nos podemos extender, porque estamos interrogando al paciente. El paciente dice, doctor, yo vengo porque me falta el aire. Yo vengo porque me duele el pecho, yo ya quiero decir mis cosas. No, no, no. Aquí el médico, ¿quién es? Soy yo. El que lleva el orden soy yo. Las preguntas y lo que yo me estoy mentalizando, yo ya estoy haciendo un diagnóstico presuntivo, sindromático, para llegar al final a un diagnóstico nosológico. Pero todo esto es así. ¿A qué hora me va? No. Primero, lo primero. Y como sabemos, en las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardíacas, que dijo la doctora que si alguien ya tiene un cateterismo, un stent, se infartó, también hay formas de cómo preguntar eso. Pero lo básico, hay que preguntar, diabetes, hipertensión, ¿padece usted de diabetes? Sí. ¿Y cuántos años tiene con este diagnóstico? Apenas me lo acaban de diagnosticar hace un año. Bueno, tiene poco, seguramente el daño a órgano blanco por la diabetes, pero respuestas de 10, 20 años con diabetes y aparte se pone insulina, les pregunto por lógica, ¿no tendrá ya retinopatía diabética, neuropatía diabética y no será
tal vez uno empieza a pensar, ¿es eso lo que está sintiendo? La neuropatía, esos piquetes, bueno, ya veremos, ¿no? Los estudios más adelante, laboratorios. Pero es un paciente que seguramente para la insulina no se controla y uno empieza ya a pensar cosas, ¿no? O inclusive, ¿no? Ya es más, no tengo los sortejos de los pies muy mal controlado. Y entonces seguramente debe de haber algo de riesgo ateroscleroso cardiovascular. Estamos pensando, ¿es hipertenso? Sí. ¿Qué toma para la hipertensión? Tomo esto, aquello otro, etcétera. Aquí está. ¿Qué más toma? ¿Cuáles son sus horarios? Y usted mismo preguntar, ¿se verifica cuántas veces a la semana que la presión esté bien o no se toma o no se lo toma y a ver cómo sabrá, ¿no? No, ni se cuida o no se checa o no tiene atención médica. Entonces, enfermedades delicadas, no hay control, no hay seguimiento. Y entonces, dentro de las primeras causas de muerte de la hipertensión mal controlada es el evento vascular cerebral. Como otros riesgos, la enfermedad, otra vez volvemos a lo mismo, ateroesclerosa, cardiopatía isquémica. Y todavía no hemos llegado al padecimiento actual. Entonces vamos viendo, ¿no? Las enfermedades que tiene el paciente, si tiene asma, EPOC. Ah, sí, mire, doctor, aquí tengo todo esto. Bueno, entonces esas son las básicas, pero también preguntar, ¿alguna otra enfermedad? Hipotiroidismo, artritis reumatoide, lupus eritematoso, o sea, preguntar enfermedades de la colágena. Tienen alta prevalencia y asociación con enfermedades cardíacas. El uso crónico de esteroides, de prednisona, de inmunoreguladores, el metrotexato, enfermedades pues renales poliquísticas o daño renal. Ese daño renal es reflejo también de seguramente daño cardíaco. Si el corazón, si el hígado, perdón, si el riñón ya tiene dificultad en extraer líquido, expandir volumen, pues está expandiendo volumen y es probable que esté entrando ya en falla cardíaca también el corazón por un exceso de bulimia, exceso de precarga. Puede ser, ¿no? Uno se empieza a preguntar. Queda menos de un minuto, vamos a salirnos y regresamos por la otra vía, por favor, doctores. Muy bien, pues estamos de vuelta en este tema. Doctores, sí me escuchan, ¿verdad? ¿Están por ahí todos? Sí, Sí, doctor. doctor. Muy bien. Estaba yo platicándoles de los pacientes pues, que tienen enfermedades, ¿no? De base, preguntar medicamentos, dosis, cronicidad, hipotiroidismo, si incluso están bajo el control hormonal y si están bien o mal controlados. O sea, hay pacientes que están tomando dosis fijas y ya tienen años que no se han checado nuevamente niveles de hormona tiroidea y piensan, suponen que todo está bien, cuando realmente están tomando un exceso
de dosis o dosis menores. Y son ejemplos, o sea, pregunten. Finalmente, cuando llegamos a los antecedentes, más bien al padecimiento actual, ya por fin el paciente dice, ya por fin, qué bueno, ya me va a escuchar. Ahora sí, el padecimiento actual, hable lo que usted quiera. Dígame, ahora sí, le doy tribuna libre, padecimiento actual, y no vamos a interrumpir al paciente. Y que hable con su nivel de educación, de tengo esto, me desmayé, me está doliendo el pecho, y hay semiología, por ejemplo, de las personas que vienen de provincia, muy especial. Hay que guardar un respeto, hay que ser respetuosos con todo tipo de pacientes. Vengo porque me duele el cogote, me duele el lomo, me duele, siento aquí en el vaso, cosas, pero pues hay que respetar, ¿no? Así dice la gente. Me duele el cucharón, ¿qué es eso? El corazón, según para ellos. Y pues cuando hay que preguntar a las personas que son pues ya del común, eh, el paciente dice, yo vengo aquí porque me duele el pecho. Vengo porque me falta el aire. Vengo pues porque me desmayé. Bueno, entonces todo eso, hábleme. Bueno, pero ahora hábleme más. El qué, el cuándo, el cómo, dónde, cuántas veces ha pasado el dolor, la semiología del dolor, la semiología de la disnea. Pero vemos ahora sí, no todo tampoco es cardíaco y tampoco nos rasguemos así de las vestiduras, todo dolor es del corazón y no pueden ser pulmones, no puede ser costocondritis ni reflujo. Pero si ya vemos que es un paciente alcohólico que ha tomado y sigue tomando, hay tener una gastritis también. El paciente que ha fumado 40 y sigue fumando y lo estoy viendo cianótico y resulta que dice que le falta el aire y mientras está hablando y te está tose y tose, un paciente bronquítico crónico, enfisematoso. Y, y la exploración física nos dará más información, pero de entrada, mínimo, EPOC también tiene permiso de tener una enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca, si tiene semiología de insuficiencia cardíaca además. Entonces, el paciente pues lo interrogamos en cuanto a qué es lo que ha pasado, en cuanto a angina, dolor. No tanto definición, sino las características principales del dolor de origen cardíaco se llama angina de pecho y la angina es un dolor de tipo opresivo. Tiene localización external, retroesternal. Y la tercera característica es que cede con nitroglicerina. Pero pues no le preguntamos así al paciente. ¿El dolor se cede con nitroglicerina? Pues va a decir el paciente, ¿y eso qué es? ¿Se está burlando de mí? ¿Eso qué? ¿Se ha puesto algo debajo de la lengua? ¿Le han dicho? ¿Ha ido con otro médico? ¿Le ha dado algo? ¿Pastillas para el dolor? No. Entonces yo soy el primer médico que lo está atendiendo de esto, supongo yo. Y el dolor, tampoco vamos, el médico debe de tener la curiosidad. Por eso no cualquiera es médico. Tampoco yo le voy a sugerir el diagnóstico. Siente que le aprieta en el pecho, es aquí adelante y cuando usted hace esfuerzo y se le quita cuando cede, cuando se sienta, sí. Ah, entonces usted tiene angina de pecho. Ya me dijo que sí, se acabó todo. No, pues qué fácil. El paciente, inclusive antes de ir con ustedes, fue al internet y vio a ver qué tipos de dolor. Ah, este es el que me gusta y así le voy a contestar al doctor. No, le dicen ustedes al paciente a qué compara el dolor. ¿Son piquetes? ¿Es ardor? ¿O algo que usted quiera decirme? Ya si él le dice dolor, siento que me aprietan, siento que me aplastan, siento que me oprimen, siento es algo inexplicable. Ese dolor a mí me preocupa como médico porque sugiere opresión, origen cardíaco. ¿Y dónde lo localiza? Aquí en el pecho. ¿Dónde le dolió? Con un dedo nada más, señáleme. ¿Dónde le dolió? Ah, pues acá, doctor, en el lado del corazón. Yo sé que el corazón está en el lado izquierdo. Bueno, entonces yo como médico, ustedes como médicos, doctores, les pregunto a ustedes, ¿el corazón está allá, en el lado izquierdo? Eso lo vimos en anatomía. Les pregunto a todos. Brandon Juárez, el No, corazón no se encuentra del lado izquierdo. no se encuentra o sí se encuentra.
No, no se encuentra. Muy buena respuesta. No está allí. Tiene una localización no, tiene una localización no cardíaca. El dolor, sí tiene dolor. Yo no estoy diciendo que no tenga, pero no tiene localización cardíaca, porque tres cuartas partes de la masa cardíaca están atrás del esternón. Preocúpense más cuando el paciente les diga aquí, justo aquí adelante, aquí, un dolor, siento que me aplastan y con qué cosas, con qué cosa o qué estaba haciendo más bien cuando le dio el dolor. Pues iba subiendo las escaleras en el metro, vivo en un edificio, iba bajando, subiendo escaleras, iba levantando un garrafón de agua o lo que sea. Estaba haciendo esfuerzo físico. Entonces, el paciente va diciendo lo que nosotros vamos preguntándole y vamos haciendo, esto tiene angina. Es angina y es clásica. Ahora, si el paciente no necesariamente que se haya puesto nitroglicerina abajo de la lengua, pero lo demás es muy, muy sugerente de angina de pecho. En un paciente que tiene muchos factores de riesgo, ha fumado mucho, es diabético, hipertenso y viene con este dolor, es muy probable que sea coronario por desequilibrio aporte-demanda de oxígeno. Entonces, cuando preguntamos eso, ¿y con qué se le quitó el dolor? ¿Con qué notó que se le quitó? Cuando dejé de hacer lo que estaba haciendo, dice el paciente. Dejé el garrafón, iba en el metro, me senté, al contrario, se me acercaron gente y me dijeron, ¿qué tengo? Estaba yo sudando, diaforesis profunda, se me nubló un poco la vista, no me desmayé, el dolor era intenso y ¿qué creen? Se me quitó en 5 minutos. Típico de la angina de pecho, un brote de dolor de estas características, duración, poca duración. ¿Por qué? Porque cede con el reposo, cede cuando deja de haber ese desequilibrio aporte-demanda de oxígeno. Bueno, pues entonces no a fuerzas es angina inestable. Angina inestable, ya lo veremos cuáles son esas características de la angina que se volvió inestable. Lo que estamos viendo y ustedes están diagnosticando con la semiología es que tiene angina de pecho. Piquetes, ardor, yo siento que todo esto me está quemando, siento muchos piquetes, siento punzadas, siento cosas raras, es más, ni siquiera me duele el pecho, me duele la espalda, el hombro, y es que a mí me dijeron, dice el paciente, que cuando duele el hombro es el corazón. Pues no necesariamente, el hombro es el hombro, ahí está la articulación, ¿no? Humeral, ahí está la osteoporosis que tiene el paciente, ahí está la luxación que tiene, pero el dolor anginoso es cardíaco. Y ahora, haciendo esa semiología, porque estoy poniéndole énfasis al dolor de origen cardíaco, pregunten ustedes a los que están hospitalizados, seguramente en hospitalización de medicina interna, el que está por infarto, cómo fue que sintió el infarto, qué estaba haciendo y realmente dónde le dolió. Ah, pues me dolió aquí, en la opresión no podía, sentía que me aplastaban y del esternón, de allí se me fue el dolor para el cuello y el brazo izquierdo, no al revés. El paciente no es médico, ustedes son médicos, tienen que tener los conceptos bien claros. Entonces, el dolor tiene localización, características, se irradia clínicamente o clásicamente hacia cuello, mandíbula, brazo izquierdo. Está asociado a otros factores de diaforesis, náuseas, sensación de defecación, pre-síncope, sensación de desvanecimiento, incluso hay alguna literatura que dice sensación de muerte inminente. Pues le preguntamos al paciente, ¿por qué no lo preguntaron? Él no lo va a decir. Señor o señora, ¿sintió que se iba a morir? Sí, de veras. Pensé de esto, no me, y afortunadamente no pasó nada. Pues, ¿y a poco? ¿Y eso es normal? Pues no. Y eso no pasa con el dolor el reflujo gastroesofágico, eso no pasa con el cólico biliar que tiene irradiación hacia el epigastrio, eso no pasa aquí con el hombro que me... Ok, entonces, y cuando alguien sospechamos que alguien tiene angina de pecho, debemos utilizar una clasificación de que es la clasificación de la Sociedad Cardiovascular Canadiense, CCS, clasificación de la Sociedad Cardiovascular Canadiense que ubica en 4 grados, angina asociada con el esfuerzo. Grado 1, grandes esfuerzos. Grado 2, medianos esfuerzos.
Grado 3, pequeños esfuerzos. Y grado 4, angina en reposo, casi sin hacer nada, ya se está levantando de la cama y ya le duele el pecho. ¿Y qué utilidad tiene utilizar una clasificación que asocia el, la aparición de la angina con el grado de esfuerzo en el posible número de arterias enfermas y el grado de estenosis que tiene? Entonces, clínicamente ustedes como médico tiene angina o un síndrome que está asociado a cardiopatía isquémica y seguramente debe de haber muchas arterias comprometidas, al menos tal vez hasta las tres, porque con cualquier cosa que hace tiene dolor. En este paciente que me dijo que es diabético, se pone insulina, sigue fumando y tiene angina y es de pequeños esfuerzos. Bueno, o los esfuerzos que sean, ¿no? Bueno, vamos a salirnos de esto. La disnea, tampoco no toda disnea es de origen cardíaco, esa sensación subjetiva. Dice el paciente, yo siento que me falta el aire. Pues uno como médico está de este lado, uno dice, pues yo lo veo bien, piensa uno, yo lo veo bien, pero el paciente viene aquí porque él dice que le falta el aire, tiene una sensación subjetiva. ¿Qué dice? Es que hago suspiros, camino y siento que tengo que respirar más fuerte, o a veces estoy acostado y siento en las noches que estoy jalando aire. Pues sí, pudiera ser, porque eso se llama ortopnea. Se pone de lado y le falta más el aire. Sí, sí, doctor. ¿Cómo se llama eso? Trepopnea. Pero lo estamos preguntando. No vamos a preguntar al paciente, ¿usted tiene trepopnea? ¿Y eso qué es? ¿Usted tiene ortopnea? ¿Quién sabe de qué está hablando el doctor? Preguntamos, ¿con cuántas almohadas duerme usted? Ah, con dos mínimo, porque no puedo estar así. ¿Y a poco eso es normal? Tiene que sentar, hasta inclusive había un paciente la semana pasada que comentaba él, que duerme en reposet de plano. Tiene mucho tiempo ya durmiendo porque no puede ni siquiera, ya son 4 o 5 años, pues mejor me duermo en un sentado, en un reposet. Y entonces, pues, ¿y yo cómo me doy cuenta? ¿Y cómo se los estoy platicando ahorita? Pues, si no lo pregunto. Finalmente que la disnea de origen cardíaco se desencadena también con esfuerzo y cede con reposo, la disnea, y a veces ni siquiera el reposo quita la disnea o dura demasiado tiempo. Hay que sospecharlo, ¿no? En estas personas que hacen un esfuerzo físico y tardan mucho tiempo en recuperarse, todos están normal, todos caminamos y el otro ahí se quedó atrás y ya después que llegó con uno y pasó un buen rato, todavía está cansado y todavía le falta el aire. Oye, pues eso está raro. ¿Y eso desde cuándo? Él seguramente tiene síntomas de disnea de esfuerzo. Y existe otra clasificación de la New York Heart Association que lo puso la doctora, ahí estaba en el cuadrito de abajo, si lo vieron o no lo vieron. Ahí está en la presentación, lo tienen que aprender, porque se los voy a preguntar, igual la clasificación de la sociedad cardiovascular, en el caso de la angina. En el caso de la disnea, asocia el grado de disnea que está asociado con el esfuerzo. Grandes esfuerzos, NIHA 1. Medianos esfuerzos, NIHA 2. Pequeños esfuerzos, NIHA 3 y disnea en reposo o disnea paroxística nocturna. Y le preguntamos al paciente, ¿alguna vez en las noches se ha despertado porque le faltó mucho el aire? El libro de Suros, el clásico libro español que nos enseñan a todos, leímos, me imagino ustedes también, dice, tiene que aparte haber que el paciente se haya levantado, haya ido a una ventana y haya aspirado el aire. Ese es todo el complejo de la disnea paroxística nocturna. Bueno, pero pues cada con que el paciente nos comente es que sí me despierto a veces de que me falta mucho el aire y es la explicación que como acumuló mucho líquido durante el día, en la noche hay una redistribución ya cuando está acostado y hay un aflujo de mucho líquido que tiene que bombear el corazón y eso provoca una sobrecarga, hipertensión, congestión pulmonar y el paciente se despierta con disnea paroxística. Tiene que sentarse, bajar los pies y a veces es mucha la falta de aire que tiene que buscar algún tipo de mejoría, ¿no? Con oxígeno, dicen ahí que aspirar, pues. Entonces, pues eso habla de que hay mucho daño cardíaco. Hay seguramente disminución de la fracción de expulsión.
disminución del funcionamiento cardíaco. Y si alguien tiene disnea, porque una cosa es venir yo decirles a ustedes como paciente puede ser, doctor, doctora, a mí me falta el aire. Sí, bueno, a ver, platíqueme del aire, falta esa falta. Me falta que cuando camino, etcétera, lo que sea. Bueno, entonces él supuestamente nada más viene por falta de aire, disnea. Pero yo como médico que hago un diagnóstico, ya estoy pensando como médico, pienso, ¿y será insuficiencia cardíaca? ¿La disnea de origen cardíaco tiene edema? Sí, pues pregúntenlo, están en la fase de semiología, ¿no? Y aparte de lo que usted no ha notado que también se está hinchando de los pies. Ah, sí, doctor, pero pues eso es para mí normal. Mire mis piernas así de elefante, siempre están hinchadas hasta. Pues eso es insuficiencia cardíaca. Eso es. Deja el calcetín ahí marcado. Sí, a veces tengo que usar sandalias, dice el paciente, porque no me caben los zapatos en los pies. Entonces, tiene disnea, está asociado al edema periférico. Y el edema también puede ser de otras causas, renales, hepático, en el paciente que ha tomado mucho y nada más se le está, él dice, se me está inflamando, se me está hinchando el abdomen. Eso se llama ascitis, hipertensión portal, has de tener varices esofágicas, ¿no? Eh, en el paciente que además tiene estigmas periféricos de otras cosas, de alcohólico, etcétera, ¿no? En cuanto a la lipotimia, se llama lipotimia, no lipotomía o algo, no sé qué escuché por ahí, lipotimia. Y les digo que se lo aprendan como pre-síncope, casi síncope. Lipotimia es la sensación de desvanecimiento y casi inconsciencia, pero no se desmayan. Ah, doctor, yo vengo porque me desmayé. Ok, platíqueme, ¿cuándo fue que se desmayó? Hace un mes. A ver, ¿qué fue? ¿Cómo fue que se desmayó? Bueno, no me desmayé, pues entonces no fue desmayo, resulta. Y ahí está, entonces no fue síncope, no es síncope. ¿Y por qué vamos a pensar en las etiologías de síncope? Como dijo la doctora, causas estructurales, el soplo, la arritmia, que son causas de síncope, desmayo causas neurológicas de desmayo, porque el que tiene epilepsia se desmaya por realmente un síncope, está en el piso. Síncope, pérdida del estado de conciencia, precedido de síntomas, caída y recuperación íntegra. ¿A poco eso fue lo que tuvo usted? No lo preguntamos así, pero resulta que vengo porque me desmayé y siempre no me desmayé. A ver, entonces, ¿qué fue lo que pasó? No, pues es que estaba parado en una fila en el pleno sol, muchas horas, fui por lo que sea, pues estoy imaginando así escenarios. Y de repente sentí que me iba a desmayar, me agarraron allí, me dieron pero perdió el estado de conciencia, se desmayó realmente. Bueno, es que yo escuchaba que había personas a mi alrededor, pero no podía reaccionar. Ah, pues entonces eso se llama lipotimia, pre-síncope, casi síncope. Y esas etiologías tienen explicación, qué cardíaco ni qué cardíaco. Se te bajó el azúcar, deshidratación, vasovagal, se te bajó la presión, porque las causas de síncope son graves. O es una causa neurológica o es una causa muy frecuente cardíaca. Una arritmia, un bloqueo auriculoventricular, un paro auricular o una taquiarritmia paroxística y colapso hemodinámico. Bueno, pues, pero también esas veces de la semiología del síncope, presíncope, cuando son de origen cardíaco, son repetitivos. Hay traumatismos craneales. El paciente tiene historia cardiovascular de esta patología cardíaca previa, es decir, es un corazón que viene dañado. No es de que yo nací con un soplo y apenas a los 40 años apenas me está dando manifestaciones de síncope, como si no hubiera pasado nada antes. Se preguntan las cosas. Esa habilidad para preguntar y obtener información respetuosa, de una información que lleva un orden. Y el paciente, pues bueno, empieza a ver que así pues lo están interrogando. Pues muy bien, ¿alguna pregunta que quieran hacer, doctores? Es amplio el tema, pero otra vez, les recuerdo lo que les dije.
La habilidad ustedes la tienen que obtener. Y cuando interrogan a un paciente, muchas veces, tal vez hasta ustedes se los va a comer el paciente. Eh, es decir, el, hay todo tipo de pacientes y se van a enfrentar a todo tipo de pacientes. Unos de una forma, otros de otro y se los van a comer. Y ustedes van a decir, pues la próxima vez lo voy a hacer mejor y voy a preguntar esto de esta manera. No quise preguntar esto, pero tal vez la ansiedad me ganó, tal vez el nerviosismo, tal vez igual no me atreví a preguntarle a este que estaba aquí enfrente de mí, a este no me vaya a hacer algo, parece un fisicoculturista y tiene aquí tatuado todo esto y no me vaya a hacer algo. Y si le pregunto, y mejor ni le pregunto si consume drogas, pues entonces no tienes carácter de médico. Entonces, ¿alguna pregunta que quieran hacer, doctores? No, doctor, todo bien. Creo que no, Todo doctor. bien. No, doctora, gracias. Nos estamos viendo el día de mañana entonces con el siguiente tema. Gracias, doctor. Pero Gracias, gracias. doctor. Hasta Gracias, doctor. Gracias, hasta doctor.